Bienvenidos familia del canal, hoy vamos a cocinar paella clásica cubana. La técnica de la paella tiene tres grandes pasos: el caldo, el sofrito y el montaje y cocción del arroz. Si aprendes a manejar esas tres fases, vas a poder hacer paella de cualquier tipo. Acá vamos a explicarte en detalle cada una de ellas. Pasemos a revisar los ingredientes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un caldo de marisco, un caldo de pescado, ¿ok? Vamos a usar una cabeza de pescado, unos cuantos huesos que me quedaron de pollo, unas cabezas de camarones, una cebolla completa picada en cuartos. Vamos a usar una zanahoria y media, medio ají, pimiento, 2 hojas de laurel. Si consiguen ajo puerro, un ajo puerro cortado en tramos largos así. Si no, simplemente añadan un poco más de cebolla. Y vamos a usar 2 pedazos de la cabeza de una langosta. Vamos a añadir también media cabeza de ajo picada a la mitad. Y por último vamos a agregar 2 cucharadas de pimentón dulce. Para el caldo, en un calderito, añadimos un poco de aceite de oliva, un par de cucharadas. Pasamos a sofreír la cabeza de pescado junto con un pedacito de la cabeza de langosta, unos restos de pescado que me quedaron, unas cabezas de camarones y los huesitos de pollo que tenía guardados. La idea con estos es que se quemen y se machuquen un poco, por lo tanto los voy a cocinar a fuego alto. Una vez marcados, cuando empiezan a cambiar de color, añadimos la cebolla, añadimos el puerro, añadimos el ají, añadimos la zanahoria, las 2 hojas de laurel y la cabeza de ajo picada a la mitad. Removemos un toque de pimienta, añádete una cucharada grande de pimentón, lo removemos y vamos a añadir el agua para comenzar a hacer nuestro caldo. Añado 2 litros de agua y lo voy a dejar cocinar por 20 minutos. Cuando el caldo esté hirviendo, ustedes se van a encargar de ir sacando la espuma que esté encima, ¿ok? Porque esa espuma le va a dar mal sabor y te va a volver el caldo más turbio. Importante, el caldo de marisco, el máximo tiempo de cocción que tiene son 20 minutos. Si te pasa de los 20 minutos, se descompone el amonio y empieza a saber un poco mal el caldo, ¿ok? Así que este caldo ya está listo. Ingredientes para el arroz. Por supuesto, 400 gramos de arroz de paella, arroz bomba o arroz valenciano, una cebolla grande picada en brunoise, un pimiento rojo grande picado en brunoise, pero en brunoise grueso, una hojita de laurel, 4 dientes de ajo picados y molidos, una lata de pimiento morrón o de pimientos ahumados, 150 gramos de pescado blanco. Tiene que ser un pescado que sea duro, que no se desbarate enseguida. Puede ser aguja, puede ser peto o algo así. 100 gramos de pollo deshuesado, 150 gramos de jamón de pierna de cerdo, 200 gramos de carne de cerdo en cuadritos, un cangrejo cortado y picado o una jaiba, lo que tengan, 12 mejillones limpios y lavados, 5 camarones que vamos a usar para el topping, o sea, para la parte de arriba de la paella. No le voy a echar camarones a la paella, simplemente estos van a ser el adorno. Van a necesitar un buen aceite de oliva extra virgen, van a necesitar una buena salsa de tomate, o de lo contrario, pueden hacer un tomatito frito ustedes en casa. Van a necesitar una taza de vino seco o una taza de un vino blanco, lo más seco posible, que no sea tan dulce. Pimentón, van a necesitar 2 cucharadas de pimentón, el mejor pimentón que puedan conseguir. Este es uno de los ingredientes más importantes de la paella. Y para colorear, una cucharadita de vija o algún colorante alimentario que sea orgánico, que no tenga sabor. Arrancamos con el sofrito. Voy a trabajar con esta paellera. Esta paellera es mi amiga de 1000 batallas, es una de 34 centímetros, que es lo que cabe en un horno de casa, porque el arroz lo vamos a terminar en el horno. 34 hasta 38, no compren una más grande que esa si quieren cocinar en paellera. Pero si no tienen paellera, no se preocupen, porque en Cuba las paellas no se hacían en paellera, se hacían en calderos de fierro, así que no hay problema con eso, ¿ok? Y lo vamos a calentar y vamos a arrancar a hacer el sofrito. Lo primero que hay que añadir es un buen aceite de oliva extra virgen. Vamos a hacer acá una espiral y vamos a añadir entre 120 y 150 mililitros de aceite. Un primer truco, muchachos: añadan un poquito de sal al aceite
Y a partir de ahora ya todo tiene un toque de sal. Un segundo truco, lo primero que vamos a sofreír es el ají. Y ustedes se preguntarán por qué echas el ají primero. A partir de ahora, todo lo que yo cocine ya va a tener el sabroso sabor al ají. Lo voy a sofreír y lo voy a retirar. Retiramos el ají. Y ahora comenzamos a cocinar las carnes rojas primero. El cerdo, hasta que esté completamente sellado, eso nos va a tomar unos 5 minutos. También el pollo. Como pueden ver, ya todas las carnes están selladas y doradas. Las voy a retirar también. Y aquí vamos a sofreír ahora el jamón. Una vez que el jamón ya está sellado, lo retiro. Y voy a arrancar ahora a sellar los mariscos. Los primeros que voy a sellar son los camarones que voy a usar de topping, o sea que voy a usar para adorno en la paella. Estos no los voy a cocinar mucho, solamente los voy a dorar por una cara y por la otra. Retiramos, turno a la langosta, la carne de langosta, que es una cola. Y al cangrejo. En este punto, con los mariscos cocinando, añado la cebolla. Añadimos los pimientos morrones. Añado todos los ingredientes que he ido separando, que sofreí antes. Removemos. Añadimos el laurel y añadimos el pimentón. Una cucharadita y media de pimentón. Removemos porque el pimentón se quema muy rápido. Y añadimos la salsa de tomate, 200 mililitros de la mejor salsa de tomate o tomate frito que ustedes hagan en sus casas. Añadimos el ajo, con los 4 dientes de ajo. Añadimos el pescado, los dados de pescado, que si los echas antes se te desbaratan y no te queda al final nada. Por lo tanto, se echan casi que al final. Hay quien los echa incluso cuando ya está en el horno el arroz. Cuando el sofrito ya tiene ese sonido así, se está friendo, ¿ok? Es el momento de glasear. Añado una taza de vino seco cubano, o del vino más seco que tengas, y añado el líquido de los pimientos morrones. Asentamos un poco y organizamos. Y añadimos el arroz. Estoy añadiendo 400 gramos de arroz. Para su paella calculen que son 100 gramos, de 90 a 100 gramos por persona. ¿Ok? Y en una paellera de este tamaño, 400 es lo máximo que puedes cocinar. Este proceso se llama perelado del arroz. Y el arroz pierde el almidón que tiene por fuera y comienza a absorber mejor los líquidos. Ahora hacemos un proceso que es básicamente asentar nuestra paella. Es un poco, voy a organizarla como quiero que me quede. Añado 1200 mililitros de caldo. O sea, 3 veces la cantidad de arroz que eché. Voy a trabajar 3 por 1. Puedes trabajar 2,5 por 1 o 3 por 1. Depende de cuán más melosa o más caldosa te guste la paella. Y ahora esto lo dejo acá cocinar. Cuando esté hirviendo lo voy a pasar al horno. Esto se va a cocinar aquí entre unos 8 y 10 minutos después que rompa el vino. Añadimos un toque de bijol o de cualquier colorante que tengas, si quieres que tu paella quede con más colorcito. Si no, de verdad, con todos los aliños que tiene, la paella va a quedar ya bastante con buen color. Sobre todo por el pimentón, que le da un color espectacular. Pero a mí me gusta darle un toquecito con un poquito de bijol. Azafrán, si tienen, pueden añadir azafrán. Pero como esta es cubana, con bijol queda espectacular. Uno de los pasos más importantes es probar el caldo. O sea, saber qué nivel de sabor va a tener tu paella. Le falta sal, como es lógico. Vamos a añadir sal al gusto. Todo depende de cuánta sal comas tú y tu familia. A mí ahí está
perfecta de sal. Para balancear, una cucharadita y media de vinagre. Como yo les dije, voy a cocinar ahí entre 8 y 10 minutos el arroz, ¿ok? Cuando esté todo bien hirviendo, lo voy a meter al horno a terminar en el horno. Toma entre 15 a 20 minutos terminar en el horno, ¿ok? Acá tengo los camarones que los voy a usar para adornar la paella. Y también tengo los mejillones que los voy a poner ya cuando esté terminando dentro del horno. Pasamos a terminar en el horno precalentado a 180 grados. Minuto 10 de cocción. Voy a añadir los mejillones. Los voy a poner repartidos acá. Ellos con el calor, en los minutos que quedan, se van a abrir y se van a cocinar. Son 12 mejillones lo que le estoy colocando a la paella. También voy a añadir los camarones que son de adorno o topping. Voy a ubicarlos uno por acá, otro por acá, aquí haciendo como una forma, otro por acá y uno por acá. Voy a dejar cocinar los minutos que quedan y va a estar lista nuestra paella. Tiempo cumplido en el horno, está lista nuestra paella. Ahora lo que tienen que hacer es dejarla descansar un poco, que baje la temperatura y que el arroz termine de absorber todo el líquido y todo el sabor. Probemos a ver cómo quedó. Vemos los mejillones, vemos los camarones. Oh, quedó realmente, como siempre les digo, espectacular. Por lo menos la textura del arroz está perfecta. Veamos el sabor. Quedó muy sabrosa. Como siempre les digo, espectacular. Ojalá les sirva esta receta cubana, la hagan en sus casas con su familia y nos vemos en el próximo video.